Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión, como ya sabemos de la semana pasada, estamos trabajando nuestro nacimiento amigurumi. La semana pasada realizamos a este hermoso José, a nuestro José del nacimiento, ya lo tenemos listo, y en esta ocasión, en este tutorial, estaremos realizando a su compañera, a la Virgencita María. Estaremos realizándola así como ustedes la ven, así de preciosa, con su cabello, sus churquitos, sus manos juntitas. Y vamos a estar muy atentos cada semana que vamos a estar subiendo uno de los personajes del nacimiento. Si no viste a José en la semana pasada, te lo dejo por aquí como sugerencia o en la descripción del video encuentras también el link para que vayas y hagas a José. Así que sin más, comencemos con nuestro personaje esta semana. Arranquemos. Bueno, para comenzar a tejer a nuestra Virgencita María, vamos a necesitar hacer lo mismo que hicimos con José, que ya lo realizamos. Hacemos el cuerpo, la cabeza, la capota, las mangas de los brazos y sus manitas. Todas estas partes son exactamente igual a como lo realizamos con nuestro José, que ya está en el canal y te lo dejo por aquí arriba. Lo único que vas a cambiar son los colores, los tonos de colores. La capota yo la hice de un color blanco y el traje, el cuerpo y los brazos de un color rosado, al igual que el bordo de la capota. Entonces vamos a realizarlo de los colores que tú hayas escogido para realizar la Virgen María. Vas a ir al video de José, realizas estas partes exactamente igual, solo cambias los colores y volvemos acá al video donde terminaremos con las partes faltantes para nuestra María. Bueno, ya teniendo esas partes realizadas, lo único que nos queda por hacer para nuestra Virgencita María es el cabello y un cinturoncito que ella tiene en su cuerpo. Vamos a realizar el cinturón del mismo color que haya realizado la capota. Si lo realizaste blanco, vamos a utilizar el blanco. Vamos a hacer 32 cadenetas, 32 cadenas y nos vamos a devolver haciendo punto bajo desde la segunda cadeneta. En total vamos a realizar entonces 31 puntos bajos. De esta forma. En realidad todos nuestros personajes de nuestro nacimiento amigurumi tienen el mismo cuerpo base, que es el que grabamos en el video de José, el primero que realizamos. Este mismo cuerpo base lo vamos a realizar, si ustedes quieren adelantarse, y vamos a realizar ese mismo cuerpo para los 3 Reyes Magos, pero vamos a tener unas cositas adicionales que los van a marcar como diferentes. Vamos a hacer uno de nuestros Reyes Magos moreno, una piel morena, vayan alistando. Y también le vamos a hacer los cofrecitos y vamos a hacer los mantos de manera diferente para que se diferencien unos de otros de los reyes. Yo ya estoy aquí casi por terminar los 31 puntos bajos de nuestro cinturón de la Virgen María. Cuando vamos a coser a nuestra Virgen María, recuerden que le vamos a unir las manitas para que tenga en forma de oración. Entonces, cuando le cosemos los brazos, le juntamos las manitas y le damos una puntadita para que queden unidas las manos. Aquí yo ya terminé nuestra tira de punto bajo. Hago una cadeneta y corto dejando una hebra larga para coser a nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a coser? Ya les muestro, va a ir en la mitad de nuestro cuerpo. Este es nuestro cuerpo y vamos a coser este cinturón aquí en la mitad de nuestro cuerpo, de esta forma. Vamos a pasar a realizar el cabello.
Para realizar el pelo o el cabello de María, vamos a tomar un color café, el que tengas, el que hayas escogido para realizar a María, y vamos a empezar haciendo 42 cadenas. 42 cadenas. Desde la segunda cadeneta vamos a trabajar 10 aumentos. Toda la cadena la vamos a trabajar en punto bajo, pero primero vamos a empezar realizando 10 aumentos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya casi llego a los 10, 9 y 10 aumentos. ¿Por qué hicimos estos 10 aumentos al inicio? Para que en la parte de cada extremo del cabello nos quede ondulado, nos quede unos churquitos, los podemos formar con la mano. Ahora vamos a trabajar punto bajo. Trabajaremos 21 puntos bajos y luego terminaremos nuevamente con 10 aumentos. Ya realicé los 21 puntos bajos y voy a terminar haciendo en estas 10 cadenas 10 aumentos, para que al finalizar en el otro extremo también me quede el cabello ondulado. Ya les indico cómo lo vamos a coser, cómo vamos a coser toda nuestra Virgen María. Cuando terminamos acá dejamos una hebrita larga para poder coser a la cabeza. María es muy sencilla de realizar y de coser también, entonces vamos a coser nuestros bracitos a los costados al igual como hicimos con José, listo, idéntico. Lo único es que al coser la manita las vamos a juntar y le vamos a hacer unas puntaditas allí en el centro de las manitas para que nos queden unidas en forma de oración. Y el cinturón lo cosemos como les indiqué anteriormente en la mitad de nuestro cuerpo, ¿listo? También la cabeza y el cabello, ¿cómo lo vamos a coser? Vamos a poner nuestro manto, nuestra capota sobre la cabeza, lo cosemos, le hacemos unas puntadas por alrededor sobre la cabeza y vamos a poner nuestro cabello de esta forma con los churquitos en las esquinas. Le ondulamos con las manos y le ponemos un poquito debajo de nuestro manto de esta forma y le hacemos unas puntaditas. Yo voy a poner alfileres que me sirven muchísimo. Los alfileres nos ayudan mucho a ubicar en dónde queremos que queden nuestras partes. Y cuando la tenemos ubicada, le acomodamos el manto todo para que nos quede de esta forma, debajo de nuestra capota. Y los churquitos se los dejamos sueltos a los lados. Así cosemos el cabello debajo de la capota, solo la parte de arriba, y cosemos a nuestro cuerpo. Listo. Vamos ahora a empalmar y les muestro cómo nos queda ya toda terminada. Tenemos ya nuestra Virgen María, como les enseñé, como les dije, ubicamos el pelito, la capota. Y con un hilito negro le hicimos una rayita encima de nuestra pepita del ojo, igual que como hicimos con José. El bordado del rostro se los dejo como ustedes quieran realizarlo, si le quieren hacer boquita, nariz, etc. En mi caso yo los tengo así, sin la boquita y sin la nariz. Y le junté sus manitas con una puntadita de hilo para que quedaran bien unidas. Y le pusimos su cinturoncito y así nos ha quedado nuestra hermosa Virgen María. Muy fácil, muy rápida, muy práctica. Y así hemos avanzado con nuestros personajes del nacimiento amigurumi. Por aquí tengo a su compañero que hicimos la semana pasada, a José. Y los dos están ya formando nuestro nacimiento.
está ya María y José. La siguiente semana seguiremos avanzando, como siempre, seguiremos avanzando en un personaje más de nuestro pequeño nacimiento amigurumi. Espero que les haya gustado la Virgen María y que estén pendientes en el canal para avanzar con el nacimiento. Pícale aquí, suscríbete y activa las notificaciones, la campanita, para que la otra semana no te pierdas el siguiente personaje. Nos vemos. Bye bye.